Hola, vamos a resolver más ejercicios sobre las fuerzas resultantes. 3. Dos chicos tiran de los extremos de una cuerda atada a una caja con fuerzas perpendiculares de 32 newtons y 28 newtons. Dibuja un esquema de las fuerzas y calcula la fuerza resultante. Entonces me indica aquí que ambas fuerzas son perpendiculares, es decir, que entre ellas van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tengo que F1 es igual a 32 newton y F2 tiene este sentido, es igual a 28 newton. Ambos van a formar un ángulo de 90 grados, tal como tenemos aquí. Como aquí grafico la fuerza resultante. Este sentido va a tener la fuerza resultante. Fuerza resultante. ¿Cómo obtengo yo el valor de aquella fuerza? Como nos damos cuenta, forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde aquí tenemos que fuerza 1 es igual a 32 newton. Entonces, aplicando Pitágoras, fuerza resultante al cuadrado es igual, que es la hipotenusa, a la suma de los cuadrados de sus catetos. Donde, para eliminar el cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y tengo que fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado. Entonces el módulo de F1 es 32 newton al cuadrado más el módulo de F2 28 newtons al cuadrado. Entonces la fuerza resultante es igual, resolviendo esta operación, raíz cuadrada de 32 al cuadrado más 28 al cuadrado, tengo aquí valor de 42.52 newtons. Y ese es el valor de la fuerza resultante que me pide el ejercicio. 4. Isaac y Derek arrastran un escritorio con fuerzas de 15 newton y 20 newton respectivamente, que forman un ángulo de 40 grados entre ambas fuerzas. Calcule la fuerza resultante. Pues voy a graficar, ¿sí?, cómo se encuentran las fuerzas. Tengo aquí fuerza 1, F1 es igual a 15 newtons y aquí tenemos F2 es igual a 20 newtons. Ambas fuerzas me dicen que forman 40 grados. ¿Qué aplico aquí para hallar la fuerza resultante? Entonces voy aquí a aplicar el método del paralelogramo. ¿Qué me indica el método del paralelogramo? Entonces aquí yo tengo las dos fuerzas, F1 y F2. Se encuentran unidas mediante un ángulo de 40 grados. Trazo paralelas a las fuerzas y la unión entre el punto de aplicación de ambas fuerzas a la intersección de las paralelas de las mismas. Es decir, aquí, esta va a ser la fuerza resultante. Y aplico el método del paralelogramo. O también llamada regla del paralelogramo, que indica que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de la fuerza 1 al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forma. Entonces, reemplazando estos valores, yo tengo que la fuerza resultante es igual F1 módulo de 15 newtons al cuadrado
más F2, módulo de 20 newtons al cuadrado, más el doble producto del primer módulo 15 newtons por el segundo módulo 20 newtons. Y eso va multiplicando al coseno del ángulo que forma entre ambas fuerzas, es 40 grados. Entonces resolviendo por parte, tengo que FR es igual a la raíz cuadrada, 15 newtons al cuadrado, 225 newtons al cuadrado, más 20 al cuadrado, ¿sí? 20 al cuadrado es un valor de 400 newtons al cuadrado, más la multiplicación 2 por 15 por 20 por coseno de 40 grados, eso me da un valor de 459.63 newtons al cuadrado. Entonces ahora sí, resolviendo esto, la raíz cuadrada de la suma de 225 más 400 más 459.63, eso me da un valor de 32.93 newtons. Y ese es el valor, ¿sí?, de la fuerza resultante, usando el método del paralelogramo. 5. La resultante de dos fuerzas perpendiculares es de 7.6 newton y una de ellas vale 3. Determine el módulo de la otra fuerza. Veamos. Entonces voy a graficar aquí las dos fuerzas. Vamos a colocarle aquí F1 y aquí F2. Ambas fuerzas están de forma perpendicular, pero me da el valor de una de ellas. Voy a colocarle aquí F1, valor de 3 newton. F2 no lo sé, y es lo que ando calculando, el módulo de la otra fuerza. El ejercicio me da como dato la fuerza resultante. Como es perpendiculares, trazo paralelas en cada una de las dos fuerzas, y la fuerza resultante, que es la intersección entre el punto de inicio de cada fuerza y la intersección de las paralelas de ambas. Entonces aquí tengo la fuerza resultante, que es un valor de 7.6 newton. Aplicando Pitágoras, la fuerza resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y quiero hallar F2. Entonces aquí fuerza resultante al cuadrado menos F1 al cuadrado, ya que está sumando, va al otro lado a restar, y tengo aquí F2 al cuadrado. Entonces es lo mismo que diga que A es igual a B, que B es igual a A. Entonces aquí los factores no van a alterar ningún resultado. Entonces aquí puedo indicar que F2 al cuadrado es igual a fuerza resultante al cuadrado menos F1 al cuadrado. ¿Cómo elimino el cuadrado de F2? Aplicando raíz cuadrada a ambos lados. Entonces se elimina el cuadrado con la raíz y obtengo que F2 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? 7.6. Entonces aquí 7.6 newton al cuadrado menos el valor de la fuerza 1, 3 newtons al cuadrado. Lo cual este resultado me va a dar un valor de 6.98 newtons. Y ahí tengo el valor, ¿sí?, de la fuerza 2. Listo, eso es todo. 6. El módulo de la fuerza resultante de dos fuerzas perpendiculares es 5 newtons
y la suma de los dos módulos de estas fuerzas es 7 newtons. Calcule el valor de los módulos de ambas fuerzas. Yo voy a graficar. Tengo aquí F1 y F2. No sé el valor de ambas fuerzas, pero sí tengo como dato el valor de la resultante. Entonces aquí el valor de la resultante fuerza resultante es igual a 5 newtons. Aplicando Pitágoras, la fuerza resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y quiero hallar F2. Entonces aquí fuerza resultante al cuadrado menos F1 al cuadrado, ya que está sumando, va al otro lado a restar. Y tengo aquí F2 al cuadrado. Entonces es lo mismo que diga que A es igual a B, que B es igual a A. Entonces aquí los factores no van a alterar ningún resultado. Entonces aquí puedo indicar que F2 al cuadrado es igual a fuerza resultante al cuadrado menos F1 al cuadrado. ¿Cómo elimino el cuadrado de F2? Aplicando raíz cuadrada a ambos lados. Entonces se elimina el cuadrado con la raíz y obtengo que F2 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? 7.6. Entonces aquí 7.6 newtons al cuadrado menos el valor de la fuerza 1, 3 newtons al cuadrado. Lo cual este resultado me va a dar un valor de 6.98 newtons. Y ahí tengo el valor, ¿sí?, de la fuerza 2. Listo, eso es todo. 6. El módulo de la fuerza resultante de dos fuerzas perpendiculares es 5 newtons. Y la suma de los dos módulos de estas fuerzas es 7 newtons. Calcule el valor de los módulos de ambas fuerzas. Yo voy a graficar. Tengo aquí F1 y F2. No sé el valor de ambas fuerzas, pero sí tengo como dato el valor de la resultante. Entonces aquí el valor de la resultante fuerza resultante es igual a 5 newtons. Si yo aplico Pitágoras, yo tengo aquí que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es igual, 5 newtons al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2, donde tengo otra condición que me dice que la suma de las dos fuerzas es un valor de 7 newtons. Si yo despejo aquí, F1 es igual a 7 newtons menos F2. Aplico sustitución. Entonces sustituyo aquí F1 en la ecuación que está aquí. 7 newtons menos F2 al cuadrado más F2 al cuadrado.
Entonces aquí tengo 25 newtons al cuadrado, ya aplicando la potenciación. 25 newtons al cuadrado es igual a 25 newtons al cuadrado. Que tengo aquí un binomio al cuadrado. Entonces aplicando este binomio, entonces el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Y aquí también más f2 al cuadrado. Entonces resolviendo esto, yo tengo 25 newtons al cuadrado es igual a 7 newtons al cuadrado es igual a 49, porque 7 por 7 49 en el cuadrado, menos 7 por 2 14, no puedo hacer más, 14 newton F2, más, ¿sí? Aquí que tengo la suma de F2 al cuadrado, que es igual a 2 F2 al cuadrado. Entonces aquí tengo que 0 es igual a 49 newtons al cuadrado menos 25 newtons al cuadrado menos 14 newtons F2 más 2 F2 al cuadrado. Reduciendo aquí términos semejantes, 49 menos 25 me da 34 newtons al cuadrado menos 14 newtons F2 más 2 F2 al cuadrado. Dividiendo para 2 ambos términos o multiplicando por un medio, ¿sí? Simplificando, yo tengo que 0 es igual a 12 newtons al cuadrado menos 7 newtons F2 más F2 al cuadrado. Entonces aquí, pasando al otro lado, me da lo mismo. Yo tengo que F2 al cuadrado menos 7 newtons F2 más 12 newtons al cuadrado es igual a 0. Tengo aquí un trinomio de la forma ax cuadrado, ¿sí? Más bx más c es igual a 0. ¿Puedo factorizar? Veamos. F2, F2. Dos números que sumado o restado me dé 7, menos 7, y multiplicado me dé más 12. Menos 3 y menos 4, ya que menos 3 menos 4 me da menos 7. Y menos 3 por menos 4 me da más 2. Entonces resolviendo esto yo tengo que F2 es igual a 3, obviamente newtons, y a la vez también F2 me da un valor de 4 newtons. Toma dos valores ya que es una función cuadrática, ¿sí? Si F2 le damos un valor de 3 newtons, F1 va a ser igual a 7 newtons menos 3 newtons, va a tener un valor de 4 newtons. Entonces me indica que si F2 es igual a 3 newtons, va a ser F1 4 newtons. Pero también tengo el caso, ¿sí?, que si F2 es igual a 4 newtons, ¿sí?, tal como me indica la solución, entonces F1 es igual a 7 newtons menos F2 4 newtons. Esto me va a dar un valor de 3 newtons. Entonces pueden haber allí dos modelos. Si F1 es igual a 4 newtons, F2 3 newtons. Si F1 es igual a 3 newtons, F2 4 newtons. Y ahí está la solución
del problema.